toda esa energía está alimentada por los rayos cósmicos. No puedes modificar el tiempo sin modificar la gravedad. Entonces no, lo único que puede estar pasando es que cambia nuestra percepción. Hola, saludos a todos. Por fin voy a sacar este video sobre el sensor cósmico de Patrick Flanagan, el que hacemos nosotros. Quería hacer un solo video, pero yo creo que van a ser 3 o 4, porque la información es muchísima y hay mucho que sintetizar. Esta es la primera parte, donde les voy a explicar en general desde un poco la historia de Patrick Flanagan, que es el creador, hasta el cómo lo fue integrando el descubrimiento y cómo lo fue el invento, más bien cómo lo sistematizando. Antes de empezar, quiero hacerle una especie de tributo, agradecimiento a Patrick Flanagan. Él lamentablemente falleció el año pasado, en diciembre, en Ecuador. Ya tenía más del año enfermo, estuvo recuperándose, parecía que se reponía y después recaía, y hasta que, bueno, desafortunadamente falleció. Y pues es un gran reconocimiento de nuestra parte por todo su trabajo y por todo el apoyo que nos brindó. Iván, como ustedes saben, habló con él por teléfono, hubo comunicación con Metayantra de alguna manera, y los dispositivos fueron respaldados por él, fueron probados, fueron vistos, le dio el visto bueno, porque mucha tecnología estaba basada en lo que él estudió, trabajó e inventó. Él de pequeño fue un niño muy enfermizo, incluso sufrió una intoxicación severa de mercurio en el agua, no recuerdo por qué fue, pero se envenenó bastante fuerte, y de ahí él empezó como a interesarse en cómo poder sanar, cómo poder tener una vida más saludable. En sus palabras, él dice que no existen curas, no hay curas de nada. Esto no es la cura a ninguna enfermedad, porque para él el cuerpo es el único capaz de curarse a sí mismo. Igual que en todo, somos responsables de nuestra propia salud. Solo lo que necesita el cuerpo son ciertas materias primas para trabajar. Él dice que el secreto es ser feliz, comer bien y hacer ejercicio. Había una cuarta que no recuerdo ahorita cuál es, pero es como su manera de mantenerse saludable. Después de que empieza él su interés por sanarse, empieza a ver mucho el trabajo de Bobis sobre la Gran Pirámide y se da cuenta que dentro de sus estudios hay un relato curioso en el que en un bote de basura había muchos animales muertos. Así, pero muchísimos. Entonces se les ocurrió preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué había tantos animales muertos? ¿Qué pasaba? ¿Se habían fumigado o alguna razón y los tenían ahí? Y resulta que no, que al parecer los animales se pierden adentro de la pirámide y se mueren, pero nunca se pudren, se quedan como momificados. Entonces esto causó un interés tanto de Bobis como después de Patrick Flanagan de investigar por qué. Porque no había ningún elemento químico. La teoría es que se meten, se pierden, se mueren de hambre y mueren y no se descomponen, siguen estando enteritos. Ya después de esto se da cuenta también de que desde miles de años atrás se usa mucho, sobre todo por los egipcios, joyería para protección, para contactar con planos superiores. Había mucha creencia en eso, ¿no? Entonces le causó curiosidad del por qué una civilización que había hecho una construcción tan avanzada no podía ser totalmente supersticiosa, ¿no? O sea, tenía que haber un fundamento un tanto válido, tal vez no científico, pero válido del por qué usar esos collares. Y entonces él empieza a hacer pruebas en personas con sus propios amuletos, por así llamarle, donde medía su energía. Lo que usaba mucho son medidores de acupuntura. Lo que hacen es medir como la diferencia de potencial entre los dos puntos, porque para la acupuntura los canales del sistema nervioso están conectados y tienen que estar, digamos, equilibrados. Si de un lado llega menos energía que del otro lado, entonces hay un desequilibrio. Entonces empezó a medir eso y se daba cuenta que con ciertos amuletos que traía la gente, ese equilibrio o esa transmisión de energía incrementaba. Lo que empieza a ver también es que todo, incluso la pirámide, está construida en la proporción, la famosa proporción áurea, que está basada en pi y en phi, más que nada en phi. Lo curioso es que no solo la precisión de la construcción de la pirámide, sino que esa proporción áurea coincide con todo lo que se crea en el universo. Cómo se forman las plantas, cómo se forman las hojas en un árbol, cómo se van estructurando. Y entonces tiene una lógica de pensar que si estamos en armonía con la naturaleza no tenemos por qué enfermarnos, ¿no? Esa era como su lógica, y empezó a investigar sobre las espirales áuricas. Lo que él se da cuenta es que es igual que la regla de la mano derecha, va de acuerdo con la física y con el electromagnetismo y con la teoría de vectores. Si la espiral gira hacia acá, la energía va hacia ti, y si la espiral gira hacia allá, hacia el otro lado,
hacia el lado contrario, las manecillas del reloj, tú que me estás viendo, la energía sale. Lo que buscamos es un equilibrio, no queremos tanto que toda la energía entre, incluyendo la electromagnética del ambiente, ni queremos que toda la energía salga, tu energía propia de tu sistema energético y tu sistema nervioso, no queremos drenarte. Lo que él diseña, si te fijas en la placa, es una espiral doble donde hay el movimiento hacia un lado y hacia el otro, y lo que él busca ahí es mantener el equilibrio en proporción áurea. Su investigación parte mucho de la energía, digamos, vital, la misma energía que investigó Wilhelm Reich, que él definió como energía orgón, que la basó en la energía del orgasmo, así la definió Wilhelm Reich. Patrick Flanagan estuvo investigando desde culturas ancestrales donde ya se veía que se creía en esa energía, el prana, el chi y el tumo, por ejemplo, que manejan los monjes tibetanos, que logran generar muchísimo calor, que se dice que incluso pueden derretir el hielo alrededor, que una de sus prácticas es irse a la nieve, a pasar no recuerdo cuánto tiempo, y crear el calor por sí mismo. Tiene que ver con una cuestión de meditación y de centrar y de visualizar los canales precisamente energéticos, los nervios, el sistema nervioso, de expandirlos en tu mente y crear más calor. Lo que se dio cuenta él, entre varios de los efectos de una pirámide, de la misma pirámide de Giza y esas proporciones, es que las personas que estaban dentro de la pirámide, la mayoría o las más sensibles, tenían una sensación de calor comparada con el tumo, o también hormigueo en las manos. Y es curioso porque por ahí tenemos, a ver si nos ve ese cliente que nos compró, que él sentía muy fuertes unos dispositivos, sentía que las manos le vibraban. Ese tipo de energía que la pirámide genera por su proporción áurea, que todos estos dispositivos que tratamos de mantener esa misma proporción o esa misma energía están generando, y sobre todo el sensor de Patrick Flanagan. En sí, este sensor lo que hace es tener los mismos efectos que una pirámide con esa proporción áurea. Hay otro experimento que se puede hacer, pero sí tiene que ser con mucho control, con personas, digamos, que puedan concentrarse muy bien, en el que pones precisamente en el plexo solar, y esto lo hizo Patrick Flanagan, puso una brújula y a esa persona les generó dolor. Y cuando llegaba a un punto en el dolor o de la reacción emocional de la persona, porque habla mucho de que era una reacción emocional, la brújula se movía, y lo único que está ahí demostrando es que hay un cambio en el campo magnético de tu cuerpo. Él también descubrió eso de que tenemos un campo eléctrico, estático, y un campo magnético, igual que la Tierra. Todos somos como fractales de la misma creación del universo. Es por eso que recomendamos que lo traigan en el plexo solar o lo más cercano al plexo solar, porque precisamente en electrónica ahí se habla de que es el punto más vulnerable para que una descarga eléctrica fuerte llegue y altere tu sistema nervioso. De hecho, hay unas bandas que usan las personas que están en torres de transmisiones, sobre todo en lo alto, donde hay una diferencia de potencial muy grande, para protegerse de alguna descarga. O sea, les puede llegar a los brazos, pero que no entre por ahí porque los puede matar, les puede alterar el corazón, les puede dar un paro cardíaco. Hay una equiparación al revés, de que ese centro energético tenemos, esa parte que tenemos vulnerable, también es un centro muy fuerte de magnetismo, porque esa misma prueba que él buscó hacer en diferentes partes no representaba ese cambio de polaridad en la brújula. Tiene que ver porque también, si observamos un diagrama del sistema nervioso de anatomía, vemos que aquí hay un nudo donde se unen todos los nervios que van a dirigir, digamos, el sistema nervioso. Si tenemos un campo magnético que se puede alterar, nosotros vivimos rodeados de electromagnetismo en todo momento. Y él habla de una cuestión de que adentro de las casas, por la estructura que hay de metal, es una especie de efecto de jaula de Faraday, no precisamente, pero sí con las radiaciones naturales. Y muchos de estos efectos, estas pruebas de medición que hizo, que ahorita te voy a relatar, si las hacía dentro de un edificio no tenía tanto resultado como si las hacía afuera. Hay un bloqueo de estar encerrados, digamos, en una jaula de metal, porque todos los edificios tienen varillas, que altera ese orden natural de electromagnetismo que, digamos, es beneficioso para nosotros. Estos dispositivos, al tener una bobina, también están generando un campo electromagnético natural, alimentándose de la radiación que haya en tu cuarto o en tu casa. Entonces siempre es bueno tener uno al menos contigo, o que tengas una pirámide o alguna otra cosa, porque lo que va a estar haciendo es manteniendo esa diferencia de potencial o ese campo magnético que te está ayudando, que está siendo beneficioso contigo o adecuado para ti.
Y no solo ese tipo de radiación electromagnética o luz que vemos, hablamos ya de cuestiones de interacción de rayos cósmicos y de una gama del espectro que no vemos. Hay que considerar que la realidad va más allá de lo que ven nuestros sentidos. Nosotros vemos el 0.01% de la luz. El resto, el 99.99, no lo vemos. Está aquí presente, pero no lo vemos. En el planeta Tierra hay una diferencia de potencial natural. Si nos vamos a prácticamente lo más alto dentro de la atmósfera, tenemos 400.000 volts. Y abajo tenemos cero, o de hecho la Tierra está cargada de iones negativos, en realidad. De hecho, esta es una de las energías que quería aprovechar Tesla para generar un tipo de energía libre, usar esa diferencia de potencial, que lo veremos en otro video. El chiste es que la Tierra está cargada de carga negativa y el aire cada vez más alto, mientras más alto hay un potencial positivo más alto. De hecho, por eso los truenos, los rayos, los relámpagos siempre van de la superficie hacia arriba. Si lo grabas en cámara lenta o si lo ves con atención, no caen de las nubes, salen de la Tierra y se van hacia arriba, porque la corriente eléctrica siempre va del polo negativo al polo positivo, siempre ese es su sentido en la corriente eléctrica. Entonces digamos que esa es la estructura natural de la Tierra, donde tiene una diferencia de potencial, y de hecho él habla de que hay 300 relámpagos siempre, digamos, activos en el planeta, y él cree que es una especie de regulador. También hay un campo magnético, la ionosfera está generando, que él cree que toda esa energía está alimentada por los rayos cósmicos. Él midió las frecuencias de la Tierra basadas en ese campo magnético y en esa diferencia de potencial que están presentes, y se dio cuenta que las radiaciones normales van de 0 a 100 Hz máximo, pero que las que más predominan son entre 8 y 16 Hz. No es casualidad que nuestro cerebro, los estados mentales de nuestro cerebro, estén en ese rango entre el 8 y el 16. Nosotros estamos creando esa realidad en este planeta y por eso están esas frecuencias, pero bueno, ya eso es cuestión de creencias. El punto aquí es que hay una interacción entre el ser humano y la frecuencia de la Tierra, que oscila en esos rangos, la frecuencia interna, no la frecuencia del planeta, del objeto en sí, y que el estar lejos de la naturaleza o encerrados en una jaula, como te comentaba, en un edificio donde estamos aislados electromagnéticamente de lo que es natural, y aparte le agregamos aparatos eléctricos que vibran a frecuencias mucho más altas, entonces estamos desconectados de esa frecuencia natural. El dispositivo de Flanagan está también diseñado para tener ese tipo de frecuencias en sus pequeños fractales. Esto es un diseño fractal en realidad y espiral. Otro punto es que, por ejemplo, este modelo que tenemos, que es solo la placa, Flanagan le da una duración de 3 años. Después de 3 años hay que cambiarlo porque ya perdió su vibración. Te recomendamos siempre más el de la bobina, porque la bobina mantiene el flujo de energía constante moviéndose y no tiene una expiración, a menos que se te caiga o se rompa, o a veces es tanta la vibración que se llega a estrellar por dentro. Regresando a los temas ancestrales, donde se hablaba del prana o de ese tipo de energía del otro cuerpo, digamos, sutil o energético se alimenta, lo relacionamos en este caso a ese campo electrostático que tiene la Tierra, donde te digo que hay una diferencia de potencial de hasta 400.000 volts, y nos damos cuenta que el oxígeno tiene una carga negativa y el dióxido de carbono tiene una carga positiva, por eso nos oxida más o nos afecta más el dióxido de carbono. Y hablamos de que el oxígeno, aparte de nutrir, digamos, nuestro cuerpo, nuestras venas de energía o de ese tipo de reacción que hacemos, nos alimenta esa carga negativa energéticamente, porque todo nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo es un aparato electromagnético. De hecho, hay una entrevista que le hacen donde habla de John C. Reilly, que trabajaban juntos para la naval, para la Fuerza Naval, y estaban investigando mucho a los delfines, comportamientos y sobre todo la cuestión del sonar que tienen ellos, del radar, y se dieron cuenta, por alguna razón entre sus experimentos, que la frecuencia de 60 Hz desactiva toda defensa del consciente para, digamos, discernir o decidir si la información entra a nuestro subconsciente o no. La truena. Es curioso que ahora en la actualidad
toda la red eléctrica de nuestras casas trabaja a 60 Hz precisamente en la frecuencia de la onda Lily. Busca en Google Lily Wave y podrás ver más información al respecto. También las pantallas, la frecuencia en la que están pasando el barrido de puntos, tanto las de cinescopio y las nuevas, las LED. La operación de estas pantallas es 60 Hz y entonces, bueno, ahí estamos hablando de que estamos en una red donde nos están deshabilitando ese poder de discernir. Esa es una teoría que respaldó mucho Flanagan, de la que él se preocupó, y que esto también está funcionando para bloquear ese tipo de afecciones, porque lo que hace es evitar que esa radiación que está en cierta frecuencia, tanto sea de 60 Hz, que es baja, o las muy altas, ese efecto que realmente lo más propenso, lo más vulnerable es precisamente aquí en el plexo solar, entre y modifique nuestro sistema nervioso y por ende nuestro cerebro. Entonces lo que hace es transmutar, modificar ese efecto y de carga de electrones, genera una corriente magnética, lo que he explicado en otros videos, te dejo el link por acá, y entonces ya la afección en tu cuerpo es otra, ya no es la dañina, incluso ya estás en conexión con el universo porque todo está en proporción áurea. Y bueno, como les comentaba, Flanagan empezó a hacer muchos experimentos haciendo pirámides de cartón porque se dio cuenta que la pura figura hacía algo. Él no concluye por qué, solo dice que hay una especie de interacción con los campos magnéticos de la Tierra, porque la pirámide y todas las pirámides en general están alineadas con los polos magnéticos de la Tierra, con un error muy, muy bajo. Y empieza a hacer experimentos con comida, por ejemplo. Agarra un pedazo de carne, lo mete en la pirámide y el otro lo deja fuera de la pirámide, y resulta que el de la pirámide no se descompone y el de afuera se descompone. Luego lo hace también con verduras, con flores, y nota que la desintegración dentro de la pirámide es menor que afuera. Después se da cuenta que solo la pura estructura, que no tiene que estar, digamos, cerrada las paredes, sino que la pura estructura en proporción áurea genera ese tipo de efectos en los individuos. Incluso narra que un amigo suyo puso una pirámide y el gato le empezó a gustar estar ahí, y de ser carnívoro pasó a ser vegetariano, dejó de comer carne, curiosamente, no sabemos por qué, tal vez no le estaba haciendo bien al animalito. Y también a otro gato y a su perro, un poodle, él dice que deja de comer carne, empieza a comer, se vuelven vegetarianos. Dentro de la pirámide, en la cámara real, en la cámara del rey, Bobis define que ahí es donde sucede el efecto donde se momifican los animales. Flanagan se da cuenta de que es en toda la pirámide, no precisamente ahí, que el efecto sí es mayor ahí, pero toda la pirámide donde estés tiene ese efecto de preservar la vida. En realidad es eso, le estás nutriendo de esa energía vital, chi, prana, orgón, a la materia orgánica, y la está manteniendo sin descomponerse. Lo ideal de tener una pirámide es que la alinees con el campo magnético de la Tierra o crees con dos imanes un campo magnético. El traer tu collar aquí contigo, tú eres un campo magnético y estás alimentando y estás mejorando el desempeño del dispositivo. Lo ideal es siempre portarlo contigo. También hay otra prueba que queremos hacer nosotros, que es con el registro galvánico de la piel, donde conecta plantas, las conecta a este aparato y ve una reacción. Incluso hay un experimento que hacen los Mythbusters, donde la persona arranca una hoja, una planta, y luego están analizando la planta, ya analizan la reacción que tiene la planta al hacerle daño, y después la planta, y no solo esa planta, sino todas las demás que están alrededor, tienen una reacción eléctrica cuando esa persona entra, o sea, sienten el miedo a ser atacadas o a ser lastimadas. Y hay otro que es más debatible, pero es interesante, en el que la persona se concentra mucho y piensa en quemar la planta y también tiene una reacción. Entonces ya las plantas están interactuando ahí en un campo cuántico del pensamiento porque no tienen un sistema nervioso, entonces están detectando esa energía por otro medio. Y queremos hacer la prueba con los dispositivos para ver qué efecto tienen. Es una prueba que ya hizo Flanagan de este sensor. Lo que es el sensor ya está, digamos, probado, pero queremos hacerla nosotros con todos los dispositivos porque estoy seguro que va a haber un efecto y que las plantas nos van a empezar a poder enseñar más acerca de esa energía y de cuál, digamos, sería la diferencia entre un modelo u otro. Otra prueba que hace de los efectos de la pirámide Flanagan es medir la constante dieléctrica de la piel.
Esto quiere decir que es la resistencia de la piel a permitir el flujo eléctrico. Normalmente se habla de que una persona tiene, no es natural, sino es como lo usual, 250.000 ohms de resistencia, o sea, no hay un flujo eléctrico favorable y por lo tanto no hay, digamos, una conexión electrostática con la Tierra. Cuando pone a esa persona con los efectos de la pirámide, ya sea el sensor o una pirámide, lo que detecta es que esa resistencia o esa constante eléctrica baja hasta 1500 ohms. Baja muchísimo, o sea, digamos que te regula y te mantiene menos resistente a esa interacción. También se habla mucho de que las navajas se afilan o pierden menos rápido su filo en una pirámide. Igual con el sensor puedes poner tu rastrillo aquí, cada vez que lo uses te va a durar más. Todavía se debate, al parecer es que la estructura puntiaguda de la navaja, lo más fino, tiene una interacción con el aire, con los iones positivos, y el tenerlo cerca del dispositivo lo que hace es evitar esa interacción de oxidación y hace que la navaja dure más. No es que recupere su filo, sino que dura más. Eso es lo que yo creo. Aunque sí se habla de que recuperan su filo, tal vez ahí hay una cuestión de antioxidación. Otro efecto es que induce estados alfa del cerebro, ayuda en la meditación. Tenerlo cerca o tenerlo colgado cuando estés meditando te ayuda a entrar en un trance más fácilmente porque induce ese estado alfa. Incluso usarlo, por ahí si hay alguien que lo use y haya tenido esta experiencia, puede ser que la percepción del tiempo se altere, se pase más rápido y no te des cuenta. También por ahí se habla mucho de que el tiempo está acelerándose y que está siendo más rápido. Es imposible, es físicamente imposible que el tiempo esté pasando más rápido. La única interacción que puede modificar el movimiento del tiempo, que el tiempo en sí no existe para empezar, pero bueno, contemplando nuestra medición del tiempo, lo único que lo puede modificar es la gravedad. Si nuestro tiempo ya estuviera avanzando en un punto más rápido o más lento, la gravedad del planeta ya hubiera variado. Es una interacción bidireccional, no puedes modificar el tiempo sin modificar la gravedad. Entonces no, lo único que puede estar pasando es que cambia nuestra percepción del tiempo. Y eso quiere decir que nuestro estado mental puede estar más dentro del estado alfa. Nuestro estado cerebral puede ser que esté más tiempo en ese estado, digamos que tal vez por la alimentación o sí por la meditación o por otro tipo de técnicas o simple evolución del ser humano, estamos más constantemente en esa frecuencia y lo que hace es que nuestra percepción del tiempo sea más rápida. Pero el tiempo no hay manera de variarlo sin que variemos la gravedad. Otra prueba que puedes hacer y que hizo Flanagan con las pirámides y con este sensor es que las plantas crecían más rápido. Plantó varias vegetales y a unos les ponía el sensor y a otros no les ponía nada y crecían hasta 2 o 3 veces más rápido, y una vez cosechada la verdura o lo que estuvieran sembrando, el vegetal dura más tiempo. Incluso la fruta ya cortada que puedes comprar en el supermercado, le puedes poner un sensor donde la guardes y te va a durar más tiempo también, porque es el efecto que tiene la pirámide de evitar que los iones positivos estén atacando a la materia natural orgánica. También puedes tratar agua, ionizarla, también programarla si deseas. Ahí hay un video donde te explico cómo programarla. Pero el efecto en sí de la pirámide es que te le quita todo lo nocivo y le deja todo lo sano que nos da, la regula, la mantiene en armonía con esa proporción áurea de la creación del universo y te mantiene conectado en esa frecuencia natural o en esa proporción Fibonacci, que es natural. La base de las matemáticas del universo y de la creación son Fibonacci. Y entonces lo puedes usar, ¿no? O sea, puedes tener tu sensor, poner en media hora por un litro de agua, lo dejas ya sea adentro o afuera, y lo que va a hacer es mejorar la calidad de tu agua. Incluso cambia el sabor de la comida. Hizo pruebas con personas poniéndoles alimentos cargados con el sensor y alimentos sin la carga, y todo el mundo escogió que les sabía más rico con la misma preparación, pero les sabía más rico el que estaba con efectos del sensor cósmico. Y decía que de 40 siempre coincidían que era lo mejor ionizado, y lo que después se percató es que esas 8 personas que no coincidían eran fumadores o bebedores. Después de todo este estudio sobre las pirámides, se da cuenta que un arreglo en una placa de aluminio con ciertas geometrías tenía el mismo efecto, y esto le llamó él la pirámide plana. Bueno, esto ya es como mi teoría,
es mi idea, vivimos en un espacio tridimensional con una dimensión cuarta que se le podría decir que es el tiempo, que no es una dimensión temporal, es una dimensión espacial, donde todas las posibilidades están en una especie de espacio y cuando caminamos de un lado a otro el tiempo, lo que estamos nada más es experimentando esas posibilidades. Todas existen al mismo tiempo y todas ya pasaron y todas ya existen, todas son. El tiempo en realidad no existe. Si pasamos en un punto, pensemos, y este es un experimento o una explicación muy conocida, sale, y tú que sabes también, pero digamos que aquí en este hoja de papel viven unos ceros bidimensionales. Y lo que yo voy a hacer es colocarles o pasar el plumón, ¿no? Entonces si yo hago esto, digamos que este plano se expande y yo paso este plumón hacia adentro, lo que ellos van a ver simplemente es un punto que se va haciendo cada vez más grande. Y después se va haciendo más chico y después desaparece. Pero es un punto. Ellos no ven el plumón en sí, completo. Para ellos, su percepción es imposible trazar otro plano perpendicular que nos pasa a nosotros con la cuarta dimensión o con la quinta, que no podemos trazar otro vector perpendicular a los tres planos que ya existen, ¿no? O sea, tenemos 1, 2 y el tercero, y los tres son perpendiculares. Trata de meter otro más que sea perpendicular a esos tres y no puedes. Pero es una concepción de nuestra percepción del espacio. Para estos seres bidimensionales ellos no pueden, ellos solo ven izquierda o derecha, ¿no? Frente o atrás y ya. No pueden ver una arriba y abajo, no ven profundidad, no lo pueden percibir. No quiere decir que este punto no sea algo más grande, ¿no? Cuando ellos dibujan un punto en su plano, en realidad dibujan una barra, ¿no? O sea, es esto. También va hacia acá. Entonces, el tener una placa, sobre todo de metal, que tiene un efecto electromagnético bastante fuerte, toda esta espiral en realidad es un cuerpo que, si lo queremos tratar de entender, es tridimensional, pero no es tridimensional, va más allá de las tres dimensiones, se iría, digamos, a la quinta dimensión, y hay una proyección ahí. Todas las dimensiones existen, no es que nosotros viajemos de una dimensión a otra o pasemos, esos ya son planos dimensionales paralelos. Podemos tener miles de dimensiones tridimensionales y estar en una u una otra, o para mi modo de ver, cuando tomas una decisión, brincas de una línea tridimensional a otro espacio tridimensional. Son ilimitados y esa es la teoría del multiverso, donde todas las posibilidades existen y todas son en espacios tridimensionales. Pero ese espacio tridimensional, que es nuestra experiencia, como esto, ellos viven en un espacio bidimensional, pero no quiere decir que no exista la tercera dimensión, y no quiere decir que ellos no estén dentro. Así se pone, ¿no? Ellos son seres bidimensionales y no quiere decir que no estén dentro de este espacio tridimensional. Ellos están en este espacio tridimensional, pero no pueden verlo. No hay manera de que lo vean, pero están dentro de... Entonces, igual nosotros estamos en la quinta, en la sexta, en la octava, en la novena, en todas las dimensiones matemáticamente posibles, pero no las vemos. Estamos ahí, pero no las vemos. La única manera en la que podemos, digamos, experimentar esas dimensiones no es un brinco de aquí a otro lugar, sino es un abrir los ojos y darse cuenta de que hay otra dimensión. Es cuando ellos están aquí y de repente logran, por alguna razón de su cerebro o de su percepción o de su realidad, logran asomar la cabecita, ¿no? Se dan cuenta que hay tres dimensiones. Igual nosotros, no es que vayamos a ir a otro lugar, sino que si existe la posibilidad de experimentar la quinta dimensión, que sería lo después del tiempo, sería pues que podemos hacer la cabeza, ¿no? Y ya, y entonces ese quinto vector y el cuarto vector a la vez, que no podemos cuadrar ahorita, sería fácil así de, pues es que va así, y ya. Como ellos, ¿no? Ellos no pueden, y ya que hacen en la cabeza dicen, pues es que va así. Simple. Para ellos, dentro de este espacio no hay manera, no se puede. Igual nosotros no podemos meterlo. Ya eso es una cuestión muy avanzada de cálculo vectorial. Podemos analizar las dimensiones mediante cálculos matemáticos, podemos entenderlas. Incluso se ha hablado de que físicos han demostrado que existen 11, que han podido verlas, digamos, de alguna manera y comprobarlas matemáticamente con este espacio. Pero más allá solo es proyecto matemático, ¿no? Es como el número imaginario
que es la raíz de un número negativo, es imaginario, no lo podemos entender, y entonces para poder estructurar todo, incluso las comunicaciones y todo el electromagnetismo y todos los vectores, usamos esa I en ingeniería. La vamos transportando por ahí, sabemos cómo operarla y cómo interactúa con el resto de los números y cómo se transforma en un número real y cosas así, pero no sabemos qué es. No existe, por eso es un número imaginario. Igual aquí sería una cuestión donde ya está establecida matemáticamente, pero no es tangible, vamos, es intangible. En general, para mí eso es lo que haría la placa. Está generando un cuerpo quinto dimensional, porque aquí está en 3 dimensiones, aunque no parezca, que está haciendo una interacción con la energía del universo a un nivel que no entendemos. Ahora, la bobina está manteniendo un flujo de electrones siempre en la placa y un campo magnético siempre en la placa. Lo que te comentábamos de que la placa normal tiene una duración de 3 años porque pierde, digamos, su campo magnético o su rotación original. Este siempre va a mantener su carga electrostática porque es como la Tierra, tiene una diferencia de potencial, no es tan grande como la de la Tierra, nos moriríamos de agarrarlo, pero hay una diferencia porque cuando los átomos en el aire llegan aquí, por electrostática se están guardando cargas positivas aquí y adentro hay una carga negativa que está generando un intercambio de iones y está generando una conversión a iones negativos, atrapando los positivos y liberando los negativos. Contiene 4 cuarzos, que es la amatista, el ojo de tigre, el citrino y lapislázuli, esos 4. Te dejo aquí ligas abajo, el video de cada uno de ellos, ahí tenemos videos explicando las propiedades de cada uno de los cuarzos. Eso lo que está haciendo es darle esa vibración a todo el dispositivo en sí. Y bueno, en resumen, que el propósito del video era darte los usos del dispositivo. Lo puedes usar para protegerte de la interacción electromagnética del ambiente, para ionizarte, para mantener tu sistema nervioso estable, los puntos de acupuntura, digamos, correctamente equilibrados, mantener tus frutas, tus verduras, tus alimentos, mantenerlos frescos, quitarles las toxinas al agua, al tabaco incluso puedes hacer la prueba poniendo el mismo alimento con y sin y probarlo y te vas a ver diferente, siempre te va a ser más agradable el que esté 15 minutos en contacto con él. Lo puedes usar para meditación, lo usas tú contigo, para programar tu realidad, para materializar, para visualizar, lo mismo de que te conecta más con ese estado alfa del cerebro. Aumentar tu temperatura corporal con la energía. Te da energía porque aumenta el flujo sanguíneo en el cuerpo. También hace una repartición de nutrientes más eficiente. Aumenta tu sistema inmunológico. Ahorita es importante tenerlo fuerte. Y te dejo aquí abajo una lista de los efectos positivos que tiene el sensor. Espero te haya gustado el video. Este es el primero de 3, yo creo. El segundo voy a hablar un poquito más sobre la energía y de cómo funciona ese flujo de energía en el dispositivo. Y el tercero yo creo que va a tener que ver más con estudios que ya se hicieron científicamente, físicamente y médicamente, que se hicieron en su época y otro tipo de pruebas que puedes hacerla. Espero te haya gustado. Gracias. No olvides seguirnos, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y te esperamos muy pronto.